Queremos dar la más cordial bienvenida a nombre de la DINARDAP y su directora nacional, la doctora Lorena Naranjo Godoy, a Berioska Torres. Ella es directora general de ALETI, que es de la Federación de Asociación de Latinoamérica, el Caribe, España y Portugal de Entidades de Tecnología de Información y Comunicación, quien va a moderar la primera mesa. Así también a Pablo Solines, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos, AEPD. A Julio Muñoz, viceministro de Tecnologías de la Información y Comunicación del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Mintel, así como también a Charlie Vallas, gerente regional de Transformación Digital del Grupo KFC Ecuador, a Marco Antonio Rodríguez, magíster en Derecho de Mercado, director técnico y legal de la Asobanca y procurador de Equifax, así como a Jacqueline Guerrero, investigadora y catedrática de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Internacional del Ecuador, quien va a moderar la segunda mesa. Así también a Gabriel Yumipinga, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Ciberseguridad, AECI, a Valeria Betancourt, ella es directora del Programa de Políticas de Información y Comunicación de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, al presidente de la Comisión de Soberanía e Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, Fernando Flores, al director ejecutivo de la Asociación de Usuarios Digitales, Alfredo Velasco, señores asesores de la Asamblea Nacional, público virtual y los representantes de los medios de comunicación que nos están siguiendo a través de las redes sociales de la DINARDAP. En este momento solicitamos también la presencia de la doctora Lorena Naranjo Godoy, directora nacional de Registro de Datos Públicos DINARDAP, para que brinde las palabras de apertura. Buenas tardes con todos los presentes. Agradezco que se hayan dado la oportunidad de compartir este espacio para conversar sobre una ley que es importante, fundamental para el Ecuador y que es necesario que concienticemos en la urgencia de su emisión. Estamos ya solo a un paso, que sea conocida por la Asamblea Nacional. La Comisión ya trabajó respecto de darnos un informe para segundo debate. Es el momento ahora más importante, lograr que sea conocido por el Pleno, para que el Pleno de la Asamblea nos entregue las herramientas necesarias para dos objetivos fundamentales: proteger a las personas en los espacios digitales y fomentar el desarrollo de nuestras empresas hacia la economía digital. Les doy la más cordial bienvenida a este evento y agradezco a todos los que se han podido presentar aquí en esta tarde. Por favor, si damos la palabra a la doctora Berioska Torres, a quien me place presentarles en esta tarde de hoy, precisamente para hablar de la primera mesa, denominada Datos Personales como base del entorno empresarial digital. Berioska Torres es una gran amiga de la DINARDAP y su conocimiento nos ha motivado a que ella sea parte de la primera mesa, precisamente porque como directora general de la ALETI y además que de ex subsecretaria del Ministerio de Telecomunicaciones, entendí la importancia del movimiento de la información de las empresas de la transformación. Perdón un ratito, pero me cuesta mucho hablar con esto. En consecuencia, quiero agradecerle a Berioska que nos ayude en esta tarde y únicamente dirigir mis palabras para dar dos puntualizaciones que me ha pedido. Explicar qué es dato personal. Dato personal es aquello que nos identifica y nos hace identificar. ¿Y por qué es tan importante ahora? Porque es considerado un derecho fundamental. Nuestra Constitución señala en el artículo 66, numeral 19, que todas las personas ya no solo somos personas físicas, sino que también somos personas virtuales. Y en consecuencia, ese campo de información, esa celda que contiene nuestra información en alguna base de datos, somos nosotros mismos. Es nuestra manifestación digital. Y en consecuencia,
hoy más que nunca, con el uso ampliado de las tecnologías, con todo lo que ha significado la pandemia y la dinamización de nuestros estados en nuestras relaciones personales, económicas y sociales, el uso de la tecnología se ha masificado a fuerza. De tal manera que ahora es importante que la Asamblea logre presión pública de canales. Seguimos sin esta norma, es un día más en que nosotros los ecuatorianos no estamos teniendo herramientas ni derechos para defendernos en el mundo virtual. No estamos embarcados en el movimiento de transformación digital en el mundo y también tenemos dificultades para poder desarrollarnos en la región. Le doy entonces la palabra a Berioska y le deseo la mejor de las suertes con su panel. Gracias. Bueno, gracias. Buenas tardes con todos. Lore, es un gusto poder apoyar y moderar, hacer un aporte en este panel, estando ya tan cerca la aprobación de esta propuesta de ley que nos pone en un contexto de seguir generando insumos para la economía digital. Quisiera presentar, aunque ya Ileana presentó a las personas que van a participar en mi panel, más bien, luego de que ya les presentó Ileana, quisiera pedirles a cada uno de los que me acompañan en el panel se presenten brevemente en 30 segundos cada uno para que tengamos un diálogo no acartonado, un diálogo que sea lo más didáctico posible para que todas las personas que están receptando esta información virtual puedan tener una claridad de cómo los datos digitales, los datos personales, los datos anonimizados constituyen ahora la base de la nueva economía digital. Entonces, por favor, Pablo, estás en pantalla. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Berioska. Gracias, Lorena. Bueno, y a todo el equipo de la gente. Soy especialista en telecomunicaciones y TICs y en protección de datos, y actualmente soy socio de la firma Solines y Asociados y estoy ejerciendo la presidencia de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos. Muchas gracias, Pablo. Bueno, para seguir, porque no veo nada, quisiera por favor pedirle a Julio Muñoz que se presente con nosotros. Hola Berioska, hola Lore y a todos los panelistas que me acompañan el día de hoy y todos los ciudadanos que nos acompañan por streaming. Soy Julio Muñoz, soy viceministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación, de formación soy economista en desarrollo y apasionado del mundo digital, y definitivamente este es un foro muy importante para nosotros para seguir fomentando la transformación digital del Ecuador y como un pilar de estos la protección de datos personales. Así que encantado de estar con ustedes. Gracias, Julio. Charlie, bienvenido. Es un gusto compartir también contigo el panel. Hola con todos, ¿cómo están? Y gracias por la invitación. Soy Charlie Vallas, gerente regional de Grupo KFC de Transformación Digital. Y como transformación digital, los ejes nuestros que se enfocan en marketing digital, e-commerce, analítica avanzada, las tres verticales nuestras de transformación, todas tienen un componente muy sólido y extremadamente robusto en base de datos. Me encanta este foro porque creo que va a haber una conversación súper saludable entre lo que pasa con la legislación, lo que puede pasar con la empresa privada y lo que como ciudadanos tenemos que exigir temas de privacidad de datos. Gracias. Gracias, Charlie. Pues ahora está con nosotros Marco. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Berioska. Buenas tardes con todos. Bueno, yo soy abogado de formación. Actualmente soy director técnico legal de la Asociación de Bancos, asesor de otras empresas vinculadas al sistema financiero, entre ellas Equifax, que es el buró de crédito del mundo, uno de los 3 buros de créditos gigantes. Me gusta mucho la materia de protección de datos, tanto por mi formación profesional cuanto por mi actividad.
Y estos espacios los considero muy enriquecedores porque, como mencionaba la persona que me precedió, creo que es un espacio idóneo para discutir y encontrar cómo compaginar la protección del derecho, que es importantísimo, junto con la empresa, la innovación y el desarrollo. Muchas gracias, Berioska. Gracias. Bueno, creo que este antecedente nos hace notar y nos deja ver la importancia de los datos como un nuevo recurso económico para la creación de valor en las nuevas empresas y en las empresas tradicionales también, desde esta perspectiva de fomento al desarrollo, que en realidad es relevante ubicar cómo capturamos el valor de este recurso. Creo que todos estamos conscientes que los datos y la inteligencia artificial son claves para la economía digital y para las economías en desarrollo también. Principalmente las empresas aprovechan este recurso para la toma de decisiones, para generar nuevos modelos de negocio y sobre todo para generar nuevos servicios. En ese sentido, los datos y las plataformas digitales se consideran quizás la misma cara las dos caras de una misma moneda, y la creación de valor van muy de la mano en este proceso. La creación de valor surge una vez que los datos se transforman en inteligencia artificial o se transforman en estos lagos de datos que nos permiten hacer análisis y tomar decisiones. Es claro también, tenemos que considerar que los datos personales plantean dudas en relación a la privacidad, y esa es quizás la razón más importante por la que tener esta ley va a apoyar todo este proceso de creación. En ese sentido, ya entrando en materia, creo que uno de los temas más importantes a discutir es qué está haciendo la industria, la empresa, para proteger sus datos personales hoy en día. En términos generales, ¿cuál es el beneficio de la ley? ¿Qué prácticas y procesos debemos adoptar? ¿Qué está pasando con las transacciones internacionales? Entonces, para empezar, recordarles que tenemos 3 minutos en cada intervención para cada uno de los 4 panelistas y luego tendremos una discusión. Por favor, viceministro Julio Muñoz, si podemos empezar contigo. Muchas gracias, Berioska, por la apertura. Como bien tú lo has mencionado, el tema de la protección de datos, los datos en este mundo digital juega un rol muy importante. Y desde el gobierno nosotros hemos promovido una transformación digital de la administración pública. En ese sentido, en 2019 lanzamos la política de Ecuador Digital, que tiene 3 grandes ejes fundamentales. El primero es tener un Ecuador conectado, que es ese disparador para todos los procesos digitales que puede conllevar. El segundo es tener un Ecuador eficiente y ciberseguro. En ese sentido, hemos logrado ya que el 75% de los trámites de la función ejecutiva estén digitalizados. Eso quiere decir que estamos promoviendo y ayudando a la industria, ayudando al sector productivo a ser mucho más eficientes. Hemos sacado instrumentos normativos y de política pública muy importantes. En ese sentido, la política de ciberseguridad, que reúne a todo el sector de seguridad, la ciberdefensa, los ciberdelitos, la seguridad de la información. Realmente ese es un hito importante que ya ha sido aprobada por el Gabinete de Seguridad. La política de datos abiertos, la política de protección de datos que lo lanzamos en conjunto con DINARDAP hace un par de años. Creo que todo esto conlleva a que podamos asegurar la información de los ciudadanos, que puedan seguir trabajando con la confianza de que sus datos están protegidos. En ese sentido, el tercer eje es tener un Ecuador innovador y competitivo, y en ese sentido venimos trabajando ya por un largo tiempo en la construcción de la primera agenda digital. Eso también es gracias al trabajo de Berioska, que también nos apoyó. Y en ese sentido estamos próximos a lanzar esta agenda que tiene 5 grandes pilares que van desde la infraestructura digital, la cultura digital, las tecnologías emergentes, que todo este proceso pueda conllevar a tener una verdadera transformación digital del país. Y en ese sentido, un pilar fundamental es la protección de datos. Cómo seguimos trabajando para proteger los datos, que esto siga un equilibrio necesario para que siga desarrollando
desarrollándose la industria y la economía digital, pero también mantener la protección de todos los ciudadanos. En ese sentido, seguimos trabajando la Estrategia Nacional de Comercio Electrónico, que la lanzamos en conjunto con el Ministerio de Producción, que es este instrumento que permite el fomento del comercio electrónico, y dentro de esos está el tema de los pagos electrónicos, cómo damos mayor confianza al consumidor para que se inmerse en el mundo del comercio electrónico, es con mayor seguridad, con la protección de datos, y en ese sentido es fundamental el rol de esta ley. Así que esta es una pequeña intervención, Berioska, para poner el contexto desde cómo el gobierno, desde el Mintel, hemos venido trabajando arduamente para seguir transformando al país, seguir transformando a la administración pública del Ecuador. Gracias, Julio. Marco, Julio mencionaba dentro de su intervención, en el marco de la estrategia de comercio electrónico, el tema relacionado con los pagos digitales. A través de los pagos digitales es otro de los canales donde se trabaja mucho, o donde se recolecta, o donde se pasa mucho dato personal. Desde tu experiencia, desde tu cotidianidad, desde tu profesionalismo, ¿cómo ves tú lo que está haciendo la industria financiera, bancaria en ese sentido? Muchas gracias, Berioska. Tu pregunta me invita a dividir esto en dos partes. Para la banca, para el sistema financiero ecuatoriano, es un desafío importantísimo el lograr una mayor bancarización y mayor profundización de los servicios financieros. Ecuador tiene una bancarización o profundización, como lo quieras llamar, de aproximadamente entre el 45 y el 50%, ya sea medida por activos o por pasivos. Eso quiere decir que tenemos un desafío muy importante para lograr un mayor uso de los servicios financieros, un mayor acceso a los servicios financieros. Y parte de esto precisamente es el permitir o el dotar a la población de mayores y mejores medios de pago. La banca ha venido trabajando muy cercanamente con las autoridades en crear lo que nosotros llamamos el ecosistema de pagos, en donde la banca juega un rol fundamental, pero estos llamados medios de pago, pasarelas de pago o cualquier término que las quieras colocar, juegan otro rol fundamental, que es precisamente llegar hacia allá, hacia donde no están llegando las instituciones financieras. Nosotros motivamos o impulsamos la creación de un marco normativo que permita la actuación de estas entidades de manera eficiente y en igualdad de condiciones, entre ellas que les permita participar rápida y eficientemente en este mercado. Yo diría que esa es la primera parte. La segunda parte, en lo que tiene que ver ya con el uso de datos para la creación de este ecosistema, te digo, para nosotros el mirar la aprobación de la ley ha sido un tema muy importante, porque miramos que esta ley crea o nos invita a mirar muchos desafíos de cara al uso legítimo y lícito de los datos. ¿Por qué razón? Porque con esta ley se ha creado o se va a crear un marco jurídico que dé certidumbre a este uso y que permite que industrias como la que tú acabas de mencionar, de los medios de pago, las industrias de la evaluación de riesgo de crédito u otras industrias que son parte del clúster financiero, puedan precisamente desarrollarse con seguridad jurídica. Hoy por hoy, muchos de los desafíos que tienen los reguladores o supervisores bancarios en la región precisamente es el crecimiento de la industria fintech, que se soporta mucho en el uso de datos. Y uno de los desafíos que tiene es la certidumbre, la falta de certidumbre de saber dónde están los límites o cuáles son los derroteros hacia donde puede desarrollarse la industria. Creo que desde ese punto de vista, la ley apoya mucho a este desafío, a este objetivo, y vemos con satisfacción esto. Me quedaría hasta ahí, Berioska, para hacer uso de los 3 minutos que nos indicaste. Muchas gracias. Gracias, Marco. Charlie, en ese contexto, en el contexto de contar con un marco normativo, de poder tener certeza, desde tu experiencia y la actividad que estás realizando ahora con este reto, la transformación digital en KFC,
¿Cómo envisionas tú este proceso del aprovechamiento de los datos en el giro del negocio? Gracias, creo que es una pregunta súper relevante porque al ser la punta de lanza, la industria en este caso, de digitalizar al ecosistema del país en general y la gente, ¿no? Como dijo Marco, yo creo que un tema de inclusión financiera es súper importante, hay un tema de inclusión social y un tema de inclusión digital. Entonces, cuando ves, y ahí estás el concepto de inclusión digital y ves quiénes son los actores que tienen que llevar a cabo esto, estamos claramente las empresas, tiene que haber una alianza público-privada no menor, y el enfoque de la industria tiene que ser que cuando entregues nuevos servicios en este ecosistema nuevo digital, sea el servicio que sea, siempre tengas por diseño y como punto fundamental la protección del dato del usuario. Porque esta es el primer paso para que el cliente te confíe. Al dar la protección de datos, tú vas a recibir un mejor servicio, tú vas a poder, tal como dijo Marco también con el tema de las fintech, es importantísimo que la gente sienta confianza de que en la banca y la industria le están llevando a cabo. Entonces, como Grupo KFC, el tema nuestro de inclusión digital es impresionante. Es imposible que esto no lo tomemos en cuenta. Cuando ves lo masivos que una empresa puede ser y los niveles socioeconómicos a los que tú das servicio, yo creo que cualquier empresa que no se lance a temas de privacidad y que en verdad no quiera trabajar para una mejor inclusión, hay que hablar seriamente con ellos. Perfecto, Charlie. Gracias. Pablo, dejé al final contigo porque tengo que creo que son interesantes conversarlas en el marco de este primer eje que estamos hablando. La forma en la que se pueden utilizar los datos personales ya hemos definido que es una preocupación en cuanto a la privacidad y a la seguridad de la información. Pero, ¿cómo manejar el sentido de que muchas veces los usuarios vamos dejando rastro digital en las aplicaciones en las que entramos, en los diferentes usos en el mundo digital en el que estamos entregando la información? ¿Cómo eso beneficia a la industria o perjudica desde la visión? Gracias, Diosca. Bueno, no sé si se me está escuchando bien porque realmente yo lo estoy escuchando muy cortado, creo que es mi conexión a internet, pero a mí sí se me está escuchando bien, ¿cierto? Perfecto, ¿Puedes bajar tu video para que nos... Se te escucha bien, Pablo. Perfecto. Bueno, entonces, en relación a tu pregunta, Berioska, creo que es muy importante dejar señalado que justamente una normativa en materia de protección de datos está orientada a justamente poder regular y prever todas las situaciones que tú estás mencionando en tu pregunta, ¿no? Antes de una regulación en esta materia, pues realmente todos estos rastros que dejábamos nosotros a nivel, digamos, del entorno digital, simplemente estaban allí y quedaban allí y podían hacerse uso en función de las necesidades que cada receptor de esa información podría tener. Sin embargo, cuando nosotros ya hablamos de una regulación en esta materia, por un lado, y además de que es una regulación cada vez más exhaustiva, cada vez más minuciosa, ¿no? Ahora, por ejemplo, vemos como en Europa el tema de la regulación de las políticas de cookies es una cuestión que ha sido puesta sobre la mesa como una de las prioridades en temas, digamos, de regulación en materia de protección de datos, sobre todo en el entorno digital. Vemos cómo va tomando forma, ¿no?, todas estas prácticas que están ya reguladas y que de alguna manera todas aquellas empresas, ¿no?, todas aquellas plataformas que hacen uso de datos de carácter personal deben de empezar a observar. Entonces, claro, desde la perspectiva normativa, definitivamente, esto es algo bueno porque nos plantea a todos, ¿no?, en primer lugar, unas reglas claras del juego, ¿no?, lo que en este momento no existe en Ecuador. No nos olvidemos que la normativa en nuestro país en la actualidad, ¿no?, es absolutamente incipiente. Entonces, esto genera
realmente la posibilidad de muchos abusos de cara a una utilización indiscriminada de datos de carácter personal, incluyendo todo lo que podría entenderse como cookies y estos rastros que uno va dejando en sus navegaciones a nivel ya, digamos, del entorno digital, ¿no? Y claro, el hecho de que tengamos ya una regulación nos plantea, como decía, de inicio unas reglas claras del juego y con eso el evitar que existan abusos, ¿no? Por parte de las tenedores de datos personales. Además que esto definitivamente también nos permite generar una serie de procesos internos que estén en línea con esta regulación y que nos genere un valor agregado a la empresa, ¿no? Entonces, tal es así que una regulación a nosotros nos obliga a plantear, por ejemplo, medidas de seguridad, nos obliga a plantear medidas técnicas organizativas, nos obliga a plantear procedimientos para, por ejemplo, tener una capacidad de respuesta en caso de intrusiones, entre otros elementos, ¿no? Y claro, todo esto conlleva a que las empresas hoy por hoy puedan ser mayormente competitivas, puedan generar mayor confianza a los clientes y a los usuarios, ¿no? Y en ese sentido, pues, este ecosistema digital del que se estaba hablando sea mucho más sano, ¿no? Muchas gracias, Pablo, por tu intervención. Creo que cada vez se nos está haciendo mucho más evidente que los datos empiezan a generar valor cuando tenemos volumen y cuando empezamos a trabajar con ellos. Cuando ya los transformamos a los datos en su valor real, en la inteligencia que se puede obtener a través de esos datos para los diferentes puntos como base de la nueva empresa digital. En ese sentido, sí quisiera conversar con ustedes. ¿Qué esperamos? ¿O cuál puede ser la perspectiva, la espera de cada industria en relación al uso de datos, considerando y tomando en cuenta la regulación que ya está en discusión en el Pleno? Creo que conviene plantearnos cómo la Ley de Protección de Datos va a facilitar la creación de nuevos valores en la empresa. Por favor, Julio, si es que podemos empezar contigo. Claro, Berios. Yo creo que la ley de protección de datos va a traer un escenario de certidumbre. Creo que eso es importante para cualquier tipo de proceso productivo, para cualquier tipo de toma de decisiones, ya sea desde el sector público como desde el sector privado, se tiene que hablar de certidumbres. Y creo que ese es uno de los elementos claves de esta ley que fue enviada por el Ejecutivo ya hace un par de años. Creo que eso es importante, nos va a traer certidumbre, eso nos va a permitir trazar la cancha. Y ese equilibrio que yo hablaba antes entre el desarrollo, el fomento de la economía digital, que es algo de uno de los pilares que nosotros estamos trabajando como Ministerio de Telecomunicaciones a través de la promulgación de esta agenda digital, donde sea este paraguas y esta hoja de ruta por los próximos años de cómo tenemos que llevar la transformación digital. Y como tú lo has mencionado, dentro de ese proceso de transformación digital, estos elementos de ya no solo conectar personas, sino conectar cosas a través del IoT, la inteligencia artificial, el cloud, generan un reto importante de cómo vamos a manejar la protección de datos. Por eso es fundamental y por eso dentro de uno de los capítulos de esta agenda digital, dentro de tecnologías emergentes, hemos insertado muy fuertemente los temas de seguridad digital, los temas de protección de datos, porque creemos que es fundamental ese equilibrio entre el desarrollo productivo, el desarrollo social, pero también la protección de datos, porque obviamente hay muchos datos que se están generando todo el tiempo. Hay que manejarlos de manera adecuada, hay que respetar la privacidad de las personas y en ese sentido seguir trabajando para el desarrollo de nuestro país. Creo que es un poco un comentario general, Berios. Gracias, Julio. Charlie, ¿qué esperamos de la industria tomando en cuenta la regulación local que está en discusión en el Pleno? Gracias, Berios. Yo creo que el tema principal para la industria tiene que ser que la privacidad de datos venga por diseño,
con cualquier nuevo canal que la industria y la empresa genere. La digitalización ahora ya muy masiva por la pandemia, todo el mundo está entrando en canales de e-commerce, en canales B2B, B2C, pero todos enfocados en una digitalización no menor. A la mayoría de las empresas que los canales no han tenido antes y están comenzando desde cero, el diseño es importantísimo que venga de la base en privacidad de datos. Y eso tiene tres aristas importantes. La primera tiene que ver con la transparencia. Y esto va con lo que dijo Julio. Es importantísimo que los datos abiertos y las políticas que tenemos de manejo de datos sean similares en la industria privada que lo que pasa en el sector público. Entonces, una de sus aristas en ambos casos es transparencia. Tiene que haber transparencia para el cliente y el ciudadano. ¿Qué pasa con sus datos? ¿Qué están guardando y qué es lo que están haciendo? Escuchamos todos los días que hay filtraciones, leaks de bases de datos. Facebook tuvo una hace par de días, LinkedIn tuvo una hace par de días. Y esto es porque por diseño no se toma en cuenta la privacidad. Entonces te das cuenta que los conglomerados no hacen esto. Entonces el tema 1. El tema 2 es que hay que tener una minimización no menor del uso de datos. Voy a exagerar un poco aquí, pero no hace falta pedirte nombre, apellido, teléfono, dónde vive tu abuelita, nada de eso. O sea, minimización de uso de datos es básico. ¿Por qué? Porque hay que ver el paradigma de forma de pensar que más no es mejor. Más no es mejor para nada. Más datos no significan nada si es que al cliente es causando una desconfianza en el servicio y si el cliente en verdad no te quiere dar toda esa información porque sabe que a ti no te hace falta. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos logins en las aplicaciones nuestras, te pedimos o cédula. Perdón, no te pedimos cédula, te pedimos número de teléfono o correo. Y ya, porque si te pido cédula, dirección, cumpleaños y un montón de cosas más que tal vez tú no me quieres dar, ¿para qué te pido? Entonces, la segunda cosa importante aquí es minimización de lo que se pide de datos. Primero transparencia, luego minimización. Y la tercera es que las empresas ahora están todas volviéndose, y me incluyo, extremadamente globales. Entonces, hay un componente no menor de transferencia de datos entre empresas, ya sea la misma empresa, KFC, acá, Colombia, el resto de países, o transferencia de datos entre empresas. El usuario tiene que tener una transparencia absoluta y estar seguro de que sus datos no van a ser usados para campañas de una empresa hermana, que su información no está siendo vendida, que mañana no te llama un proveedor X a ofrecerte la base de datos de las cédulas con reconocimiento facial. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa? Ser súper transparente, usar el diseño de la privacidad por default en lo que haga. Y el último, tomar conciencia de que el usuario tiene la razón en esto y que el usuario, como dijo la Lore al principio, tiene potestad absoluta de lo que quiere hacer con su información. Gracias, Charlie. Pablo, en esa lógica, ¿cómo observas tú este crecimiento de la industria o el uso de los datos en la industria? No te oigo. Perdón. Un poco en línea de lo que estaba comentando Charlie, definitivamente el tema de la regulación en materia de protección de datos nos plantea una serie de retos, ¿no? a las empresas, ¿no? Justamente la implantación de este principio, de este concepto de la protección de datos desde el diseño y por defecto, que ya lo ha explicado Charlie, es uno de ellos. Sin embargo, digamos, viéndolo desde la perspectiva empresarial, definitivamente esto nos va a permitir a nosotros tener la capacidad de receptar mejores datos para la empresa. Y ello va a implicar también una serie de ahorros de costos en cuanto a su procesamiento, que voy a tener claridad en qué datos son los que tengo que recabar, cuál va a ser el alcance del tratamiento que voy a dar a esos datos, qué tipos de tratamiento les voy a dar. Entonces, esto es muy importante porque hoy por hoy simplemente existe una masificación de datos, ¿no? Que se recolectan, obviamente en la mayoría de casos sin consentimiento, y que el procesar todos esos datos puede resultar bastante costoso y además puede tomar mucho tiempo para lograr los objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que a la final yo voy a poder tener datos bastante más precisos del mercado objetivo al que estoy apuntando, ¿no? Y esto en definitiva implica pues un mayor crecimiento, porque el mismo hecho de poder tener una ley en materia de protección de datos
significa o implica que voy a tener menores barreras para poder ingresar a mercados internacionales, ya que las empresas van a haber interiorizado toda esta normativa, van a haber establecido una serie de procesos internos que permite pues a las empresas poder justamente mostrarse al mundo, y que el hecho de que el hecho de que tengamos protección de datos no va a ser una regulación, perdón, en materia de protección de datos no va a ser una traba para que podamos presentarnos o vendernos al mundo. Y esto obviamente tiene una relación directa con el tema de las transacciones comerciales entre empresas, ¿no? Un poco en la línea de lo que estaba comentando Charlie hace un momento de las transferencias internacionales, ¿no? El hecho de que tengamos niveles ya adecuados de protección aquí en el país en materia de protección de datos implica que nuestras empresas cumplen, y esto nos permite también poder realizar transacciones de información de una manera mucho más segura a otros países, y asimismo de recibir esa data que proviene de otros países. ¿Por qué? Porque nosotros como país somos receptores seguros de datos, ¿no? Entonces, no será extraño que el día de mañana proliferen negocios como call centers, como empresas de desarrollo de software y muchos otros que en definitiva tienen una incidencia directa en este aspecto. Entonces, creo que desde esa perspectiva va a haber un desarrollo muy importante de las industrias, sin considerar además que hoy por hoy lo que nosotros tenemos es un proyecto de ley o una normativa, una regulación que es general en materia de protección de datos. Pero poco a poco, cuando se vaya profundizando en esta materia, vamos a empezar a trabajar en el desarrollo de normativa especializada por sectores en función de las necesidades específicas que pueden tener, y sobre esto obviamente vamos a tener una mayor seguridad y reglas más claras de juego a la hora de actuar en el mercado, ¿no? Gracias, Pablo. Gracias, Marco. Pues la verdad contigo hay un montón de temas interesantes, porque estás ahora representando a esta industria en la que su materia prima no es el dinero, sino la información. En el tema bancario, la información de los clientes es lo clave, y creo que ahí la pregunta sí es directa. ¿Cómo la industria proyecta el contexto de esta nueva ley? Estamos con el micrófono apagado, Marco. Gracias, Berioska. Yo me engancho con el término que se ha utilizado mucho en las anteriores intervenciones. Creo que la ley es un desafío para todas las industrias. Todas las industrias van a tener que cambiar sus procesos, van a tener que cambiar, como el nombre de esta charla, de paradigma y de entendimiento del uso de la información. Y la banca no es la excepción, por supuesto que no. En el caso ecuatoriano, sin embargo, el sistema financiero, no por esta vieja institución del sigilo y de la reserva bancaria, sino más bien por efectos de normativa bancaria más reciente y más moderna, que tiene que ver con temas de gestión de riesgos, desde hace varios años aplica obligaciones normativas ya de protección de datos. Creería yo que de hecho en el entorno local es una de las industrias o de las pocas que tiene desarrollado ya una normativa bastante importante en temas de protección de datos desde varios puntos de vista. Desde considerar normativa particular desde hace más de 10 años como un derecho del cliente, en este caso del titular del dato. Considerar o ratificar que el dato, información es de él, que debe existir un uso legítimo, que debe ser informado de los usos, que la autorización tiene que ser específica, clara, expresa, que tiene que detallarse exactamente para qué vas a utilizar los datos. Y luego, ya recientemente, tenemos nueva normativa que obliga, por ejemplo, a que en el seno de todas las instituciones bancarias exista un área específica de seguridad de la información. Y seguridad de la información desde el punto de vista de gobernanza de la información, cuanto desde el punto de vista de la seguridad propiamente de los datos. El tema del estándar 27001 quizás solamente es uno de los que se cumple. En el caso de la banca cumple otros estándares, incluso un poco más desarrollados y detallados. Pero creo que más allá de todo esto y de lo que ya tiene la banca hoy, los desafíos están allí. ¿Qué es lo que tiene que comenzar a hacer la banca? Creo que tiene que entrar en procesos de trabajo de educación con sus clientes, con los titulares de la información. Porque solamente cuando el titular de la información se empodera de sus datos,
logra entender la importancia de esto. Nosotros, me refiero a la industria, como decía hace un momento Charlie, estamos en un trabajo por minimizar la necesidad de requerir información a los clientes. Y claro, tienes algunas trabas actualmente. Pocos datos están disponibles o pocas fuentes de datos están disponibles para que tú puedas validar información y de esta manera no tengas que pedirle al usuario, cliente. Pocos sistemas están lo suficientemente desarrollados para interconectarte con ellos y de esta manera minimizar el uso de los datos. Pero Berioska, creo yo que la palabra que resume esto es un desafío. Es un desafío que arranca desde la educación, desde el cambio de procesos y desde el fortalecimiento de los que ya existen. Marco, muchas gracias. Creo que estamos como ya entendiendo todo este gran panorama y en ese contexto el siguiente eje, la siguiente pregunta vendría un poco desde... Bueno, yo personalmente estoy de acuerdo con esta premisa en la que pensamos o definimos 4 tipos de actores de datos que tenemos. Tenemos los datos individuales, los datos personales en los que nos estamos enmarcando, los datos que generan las pequeñas y medianas empresas, los datos de los gobiernos y los efectos de la economía en conjunto de todos estos datos. Y finalmente son los datos personales los que empiezan o crean este círculo en todo este proceso de economía digital. Un poco en esa lógica viene esta propuesta para conversación. El consentimiento de los datos viene a ser un tema explícito o el consentimiento de solicitar los datos lo hacemos implícito, dependiendo si son datos que los va a utilizar el gobierno, si son datos que lo van a utilizar los bancos, que también son algo delicados, o los datos que tenemos en un tema cuando hacemos un pedido específico a través de gobierno, a través de comercio electrónico. ¿Qué es mejor? ¿Qué consideramos que va? ¿Qué dice la ley al respecto? ¿Cuál es el contexto en ese sentido? Por favor, Julio. Muchas gracias, Berios. Yo creo que aquí es muy importante señalar que para la administración pública, para los funcionarios públicos, nosotros tenemos que basarnos en lo que las normas y las leyes dicen. En eso hay muy poco espacio de interpretación y efectivamente nosotros tenemos que aplicar lo que dice la ley. Y en ese sentido, en la guía de protección de datos personales que nosotros expedimos en 2019, obviamente lo que hacemos es que existe esta política de datos personales en todas las páginas web de la Administración Pública Central. Entonces ustedes ingresan a todas las páginas de gobierno y van a tener esta política, está en alguna parte de la página y pueden ver, y ahí obviamente señalamos que tiene que haber un consentimiento explícito del ciudadano para poder usar esa información. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, el usuario o el ciudadano o el beneficiario, cuando da un clic y acepta las cookies en cada página del Estado ecuatoriano, ya está dando este consentimiento explícito. Lo mismo pasa en ciertas apps gubernamentales que, por ejemplo, durante la pandemia se tuvieron que implementar para poder dar una salida a la emergencia sanitaria que teníamos. Entonces, realmente desde el lado de la administración pública, definitivamente tiene que ser explícito ese consentimiento por parte del ciudadano para poder hacer uso de información. Y en eso hay poco espacio de maniobra, digamos, desde esta parte de la historia, definitivamente, Berios. Gracias, Julio. Pablo, sería interesante conocer tu opinión sobre este tema desde la asociación y desde tu perspectiva profesional. Bueno, gracias, Berioska. El tema del consentimiento justamente ha sido uno de los grandes temas discutidos, ¿no? a nivel internacional, ¿no? Muestra de ello es que una de las grandes novedades que trajo el RGPD fue justamente
el eliminar la posibilidad de este consentimiento tácito, ¿no? Que muchas veces es el que se alegaba a la hora de pretender o plantear un tratamiento legal de datos personales, no por parte, digamos, de los responsables y de las empresas que hacían uso de datos personales. Entonces, en primer lugar, ya está este cambio de paradigma en cuanto al consentimiento. Creo que ha sido un avance definitivamente en el ámbito de regulatorio, ¿no? Porque ahora se exige una clara acción afirmativa, ¿no? Que es un poco el concepto que se está planteando ahora. Definitivamente el tema del consentimiento explícito viene a ser un consentimiento reforzado propiamente y que a nivel internacional se lo plantea específicamente para 3 supuestos en particular, ¿no? El primer supuesto es justamente cuando se van a hacer tratamiento de datos personales que pertenecen a una categoría especial, ¿no? Pensemos en datos de menores de edad, como plantea nuestro proyecto de ley, ¿no? Entonces, básicamente en estos datos de categorías especiales se exige un consentimiento explícito, que es un consentimiento aún más reforzado, que es aún más claro, más preciso, debe ser aún más claro, más preciso e inequívoco, ¿no? Y también se lo plantea, por ejemplo, para casos de transferencias internacionales cuando el país receptor no cumple con niveles adecuados de protección. Entonces es necesario que si es que se va a hacer una transferencia internacional de datos, se otorgue el consentimiento explícito de quien es titular de esos datos personales. Y obviamente también cuando van a haber estos tratamientos basados en decisiones automatizadas, ¿no? En donde se van a haber generación de perfiles y demás, también la normativa internacional ha previsto que se exija un consentimiento explícito en este supuesto. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que ahora el consentimiento definitivamente está orientado, o el concepto de consentimiento está orientado a que existe esta clara acción afirmativa, pero no nos olvidemos, en relación a tu pregunta, y con esto termino, no nos olvidemos que el consentimiento no es la única base legitimadora del tratamiento de datos personales, porque también es una gran confusión que existe, ¿no? Uno puede pensar que únicamente cuando existe consentimiento se puede tratar datos de carácter personal, y no es así. Existen otras bases legitimadoras para hacer tratamiento de datos personales que no se exige el consentimiento y que obviamente deben de estar amparados en nuestra legislación, y eso sí está previsto también en nuestro proyecto de ley. Muchas gracias, Pablo. Marco, ¿cuál es tu opinión en este contexto en base a que en la actualidad creo que ya es evidente que es explícito en la mayoría de los casos? Gracias, Berioska. Sí, a ver, la opinión de la industria, más allá de las dificultades que en algún momento puede implicar el avanzar en un proceso de recaudo de autorizaciones explícitas, específicas, expresas, con todos los temas como lo señala la normativa, es que debe existir la autorización. Esta tiene que ser expresa, tiene que ser clara, tiene que detallar cuáles van a ser los usos, por lo menos dentro de la actividad. Y como decía hace un momento Pablo, si es que va a existir una transferencia de los datos, si es que va a existir un uso distinto al que se piensa naturalmente dentro de la relación de negocio, debe esto ser informado al titular. Y en ese nivel están caminando en este momento la industria bancaria. Muchas gracias, Marco. Charlie, en esta pregunta no solamente me voy a enfocar en el trabajo que estás haciendo actualmente, sino en tu experiencia, en la experiencia en Movistar, en tu experiencia en general, para conocer cuál es tu opinión al respecto. Gracias, Berios. Cuando vemos la regulación que la LORE propone y lo que estábamos hablando, creo que es un paso enorme, no grande, es enorme como país para protegernos de los datos. La regulación europea, la GDPR, ya está en su 4ª generación, entonces obviamente nos llevan un poco de campo de esto. Y como industria, yo creo que aquí, y para responder la pregunta, hay una línea bastante delgada a veces de lo que puede considerarse alegal. Tal vez la ley no está lista y tal vez en otras versiones algunas cosas mejoran. No hablo de la ley ecuatorial, hablo en general de una regulación. Lo que yo creo que no está en discusión cuando algo es alegal es que tal vez no es ético. Entonces, pedir lo que explícito de una persona para usar sus datos personales, en el caso nuestro, por ejemplo, para una campaña de marketing, es un no negociable. Como dicen los gringos, es un no-brainer. O sea, en esto tienes que
regirte por lo ético. ¿Por qué? Porque esto parte de una confianza del cliente, pero más allá, yo creo que, y acá hago hincapié, perdón, en lo que decía el Pablo antes, a mí me parece importantísimo que las empresas comiencen a usar mejores datos para tener mejor tipos de campañas de marketing, para tener mejor analítica y entender a su cliente de mejor manera. O sea, hay un montón de mejoras en esa oración. Pero para mí el tema esto, y tal vez no va tanto en el empresarial, es qué tan ético es usar una información de un cliente que no te dio, qué tan ético es usar información para vender a otras industrias, y la respuesta siempre es no es. Entonces, mientras la regulación ecuatoriana vaya creciendo, tanto en calidad como en el aspecto que puede llegar a cubrir, como la GDPR europea, yo creo que la pregunta que nos hacemos como industria es que lo que hacemos es ético o no, y lamentablemente en muchas industrias la respuesta es no es. Entonces, yo creo que el punto clave ahí es eso. Gracias, Charlie. Creo que en este punto estamos todos claros que lo que tiene que ver en relación a los datos personales requieren una atención especial, tanto desde la empresa que utiliza los datos como desde nosotros como ciudadanos con respecto a eso. Y en ese sentido, seguir trabajando para poder tener un Ecuador mucho más digital. Eso es lo que nosotros anhelamos. Y en ese sentido, siempre seguir trabajando en aras de promover la digitalización, no solo de las grandes empresas, también de las pequeñas y medianas. Para nosotros eso también es fundamental, es algo que hemos puesto mucho énfasis en que no solo las pequeñas, las medianas, sino los diferentes sectores de la economía ecuatoriana como sectores sociales puedan subirse a este proceso de transformación digital. Y de nuevo, en ese espacio es fundamental la protección de datos de todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias por permitirnos participar el día de hoy. Gracias, Julio. Tengo en este momento una pregunta desde el público y creo que dada la situación es importante hacerlo. Entonces, quizás ajustamos el tiempo y aprovechan, responden y pasamos. Es una pregunta importante finalmente, porque si bien nos hemos enfocado en el tema empresarial, en el uso de los datos, en el tema empresarial, hay que entender también que los datos personales que están relacionados con la salud, con los servicios de la salud, son claves. Y la pregunta del público es, ¿la ley ha considerado la protección de los datos personales relacionados con la salud? ¿Cuál es la implicancia que debería tener? Y en ese sentido, no sé quién se arriesga a contestar primero. No sé, Pablo. No todos a la vez. ¿Puedo empezar? Sí, puedo empezar yo, tal vez señalando que en efecto, no, bueno, ahora en época de pandemia en la que estamos inmersos ya más de un año, hemos podido vivir en carne propia, ¿no? Realmente la importancia, ¿no?, de los datos de salud y de una buena utilización de esta información, sobre todo porque hemos podido evidenciar, ¿no?, de esta experiencia, cómo si bien los datos de salud son datos sensibles, ¿no?, de acuerdo al proyecto de ley y en general, de acuerdo a lo que plantea la normativa internacional, los datos de salud son datos sensibles y por tanto requieren una mayor protección desde el punto de vista del responsable del tratamiento de datos, o sea, de la persona que maneja esta información, porque tiene que mantener medidas técnicas y organizativas bastante más rigurosas y con medidas de seguridad bastante más rigurosas para cuidar esta información. Pero te decía, y volviendo a la idea anterior, desde el punto de vista de la experiencia que estamos teniendo ahora, si bien son datos sensibles que requieren una mayor protección, no es menos cierto que por motivos de interés público, mucha de esta información debe de ser revelada, debe de ser compartida para efectos de un análisis científico, un análisis técnico, un análisis de política pública, entre otros factores, ¿no? De allí que la información relacionada con la salud de las personas debe de ser sometida a una regulación especial. Nuestro proyecto de ley
lo ha considerado, como decía hace un momento, un dato sensible, y no solo que lo ha considerado un dato sensible, sino que plantea un capítulo que regula la materia de los datos de salud desde la óptica que estoy señalando en este momento. Es decir, una mayor protección, pero no bajo criterios absolutos, sino obviamente entendiendo que esta información puede ser muy necesaria para efectos del interés público, ¿no? Gracias, Pablo. Charlie y Marco. Gracias, Bebel. Yo, en cambio, iba a contar una historia de caso de éxito de uso de datos públicos de salud y una no tan interesante. Entonces, el caso de éxito es Canadá a la fecha. Canadá tiene una política de compartir datos agregados, anónimos y extrapolados de todo lo que pueda pasar en el sector público de salud de Canadá. Es súper interesante porque cuando tú ves los ejercicios médicos y clínicos de nuevas medicinas que están en el borde de lo que es innovar absolutamente en el aspecto médico, Canadá es número 1. O sea, no hay ni siquiera un número 2 en la lista, porque se tomó un tema de producción de datos no menor, súper robusto. La información que se comparte es anónima, agregada, extrapolada. Tal como dijo Pablo, hay un capítulo en la regulación canadiense, en cambio, donde te habla solo cómo tratar datos públicos de salud, y es un monstruo totalmente diferente. Entonces, yo veo un valor bien alto en esto. ¿Cuál es el caso en contra? Y es tal cual como comenzó el tema de protección de datos en Europa. Había una base de datos no menor, lamentablemente, en Holanda, de judíos con temas médicos. Y claro, era para ver cómo el Servicio de Salud Pública, de buena intención, en Holanda les podía dar un mejor servicio. ¿Qué pasa? Que esta base se filtró y lamentablemente se filtró en la Segunda Guerra Mundial a los peores actores. Y así es como tienes el primer leak de datos global de información pública de salud. Y claro, es un golpe enorme, porque imagínate esta información en manos, en ese entonces, de los nazis. Entonces, los dos son contrapuesto real del peor escenario y, a mi forma de ver, del mejor. Lo que estoy clarísimo es que hay un montón de excepciones y tienes una regulación especial, porque viendo en pandemia todo lo que se hizo con la data, entendiendo cómo estaba el virus, dónde se mueve, cómo está mutando al día de hoy. O sea, esa información no puede no ser usada para el bien de la sociedad. Gracias, Charlie. Marco, por favor. Gracias, Berioska. Aquí solamente voy a mencionar algo, ya los que me antecedieron lo hicieron muy apropiadamente, así que no voy a andar más en ese punto. Solamente voy a mencionar que Harari, bueno, todos hemos leído, creo, Harari, menciona que en realidad es un falso dilema esto de la protección de datos junto con la protección de la salud. Harari sostiene que, y yo me adhiero a ese criterio, creo que son dos elementos que pueden fácilmente convivir y deben convivir. Como bien mencionaba Charlie, hay casos de éxito muy buenos alrededor de esto y sería un falso dilema el pensar que tienes que escoger uno de los dos. Entonces, ahí más bien promuevo que debe haber una discusión amplia, una muy fuerte regulación e importante y dejar claro cuáles son los usos legítimos alrededor de esto. Y aprovecho el tiempo que me resta de los 2 minutos que nos dijiste, Beos, para hablar sobre cuáles son los desafíos de la industria bancaria de cara a la aprobación de la ley. Los desafíos de la industria bancaria de cara a la aprobación de la ley es lograr hacer que el uso de los datos, el acceso más que el uso, quiero utilizar esa palabra antes que el uso, el acceso a los datos, lo que va a promover es un mayor y mejor servicio financiero. ¿De qué manera? Y tenemos experiencias en varios lados. Tú, Berioska, que has estado cercana a las industrias tipo fintech, sabes que esto es así. Con mayor y mejor información y con una adecuada protección logras fomentar la industria de los microseguros, la industria de los micropagos, los pagos en línea, todas estas cosas que vemos en la televisión o en las películas y decimos, ¿cómo no quisiera que funcione así? Que yo no tenga que ir al banco con la copia de mi cédula y entregar para que me den un crédito. Pues con el uso legítimo y con una adecuada regulación, esto va a ser posible. Y desde ese punto de vista creo que es un desafío importante para la industria, la aprobación de la ley, y vamos a encontrarnos a la vuelta de la esquina ya mismo, hablando de las normativas sectoriales y las regulaciones específicas para que esto se haga efectivo. Yo lo que invito es a que no exista temor del lado de la gente y del lado de la industria, sobre todo, alrededor de la aprobación de esta ley. Creo que es un trabajo importante el que se ha hecho y creo que va a ser beneficioso para todos. Gracias. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a los panelistas.
La verdad es que esta ley es el inicio de la creación de la economía digital en el Ecuador y en Iberoamérica también. Son los datos digitales, los datos personales, los datos de las empresas, los que van a permitir generar lo que ha mencionado Marco en la industria bancaria. Es lo mismo en las demás industrias, en la industria de servicios de la salud, en la industria de exportación, en la misma industria de tecnología. Así es que, como decía Marco, esta ley tiene mucho por aportarnos y pues exhortamos a los señores asambleístas para que después de este segundo debate la ley sea aprobada. Muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias a los panelistas y gracias también a la DINARDAP por permitirnos dialogar en este contexto. DINARDAP. Trabajamos por sus datos. Sembramos futuro.